Buenas tardes, mis amados hermanos, a todos desde ya conectados. Perdonen que un poco temprano, pero como ya cambió la hora, también nosotros cambiamos la hora. No es cierto. Empezamos un poco temprano hoy por la razón de que vamos a tener algún tipo, vamos a estar trabajando en la iglesia, hacer algunas remodelaciones y obviamente los hermanos después de las 5 de la tarde van a empezar a venir a trabajar. Y entonces con ese motivo he decidido empezar temprano. Si alguno pues se llega a conectar, gloria a Dios, pero si no, de todas maneras lo van a ver más adelante. Lo hice de ese sentido para poder desarrollarlo y poder seguir predicando, y no quise cancelarlo porque la verdad que es de una bendición poder estar y esperar cada martes poder abordar un tema tan especial. Entonces me gustaría de alguna manera hacer una oración para que podamos pedirle al Señor que nos auxilie y nos bendiga. ¿Le parece? Padre que estás en el cielo, te damos gracias en el nombre de Jesús, sabiendo de que tú eres el único Señor que nos puede bendecir. Te damos las gracias, Señor, ya que eres tú el que provee la fuerza y la fortaleza y la salud para salir a trabajar y para salir a hacer la obra. Yo te ruego, Señor, por aquellas familias que en este momento están atravesando una situación difícil, en la pérdida de cualquier ser querido. Te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que consueles a estas familias que perdieron un familiar allá en Guatemala, que le dé la fuerza, la fortaleza a su familia y que puedan ellos comprender y entender los planes tuyos, Señor. Yo te ruego también, Señor, por todos aquellos que están enfermos, que en este momento padecen de algún tipo de enfermedad, dale la fuerza, la fortaleza en el nombre de Jesús para que puedan ellos salir adelante, Señor. Y también a nosotros, fortalécenos, bendícenos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Déjenme, voy a hacer algo aquí rapiditamente para poder seguir abordando lo que ya el Señor nos ha puesto a hablar. Déjenme un poquito, solo quería preguntarles si se oye bien, si está bien el sonido, para poder seguir desarrollando este tema que el Señor ha traído ya durante 3 semanas atrás, y hemos estado abordando acerca de las funciones de las profetisas. Hace unas 4 semanas atrás empecé abordando este tema acerca de las profetisas. Encontramos, se puede decir así, la Biblia describe que habían profetisas en el Antiguo Testamento que ejercían una función o un oficio profético. Y hablamos de las buenas profetisas y sus ejemplos, pero también abordé las últimas 3 semanas acerca de las falsas profetisas que también ejercían en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y ahí fuimos empezando a desarrollar el tema, que sin saber ya llevamos aproximadamente ya para 4 o 5 temas que hemos estado abordando acerca de lo que se refiere a la función de una profetisa. Y entonces ya en estos últimos 3 martes he estado abordando acerca de las falsas profetisas. Hablamos de Miriam y su función, que siendo hermana de un profeta se desvió por su envidia, por la murmuración hacia el ministro que lo cubría en ese momento, que era Moisés, y Dios vio eso grave. Y obviamente ustedes saben que les cayó lepra, porque dése cuenta que habló ella y Aarón acerca de una autoridad, hablando de Moisés, pero solo a ella le cayó lepra, como que dando a entender que ella fue la que inició esa murmuración hasta llegar hasta su hermano. Así es como lo veo. Obviamente habría que examinarlo más, pero hablé de eso y me enfoqué en que siendo alguien verdadero de Dios se puede desviar, sí se puede desviar. Y entonces también abordé las profetisas de Ezequiel 34, donde les está hablando, no sé si es en el 34 o en el 13, Ezequiel 13, una de las dos, ahorita no se me viene a la mente, pero abordé acerca de ellas. Y me di cuenta que siendo profetisas del pueblo en ese momento, Dios envía a un profeta verdadero. Mire qué interesante esto, cómo se detiene el mover de una falsa profetisa a través de un verdadero ministerio profético, hablando en ese momento de Ezequiel. Ezequiel es enviado a profetizarles, a advertirles de parte de Dios que
dejen de estar haciendo eso y que se vuelvan a Él. Y entonces examinamos algunos puntos que tal vez me gustaría regresar un poco a abordarlos, que serían los que ve atrás en mi pantalla, tal vez no los ve. Y entonces me enfoqué en que ya la función de esas falsas profetisas de Ezequiel 13, en el 27 o 17, creo que es 13, 27 o 17, cualquiera de los dos, me enfoqué en esas está mal dicho, en estas profetisas. Y entonces empecé a ver que habían 9 cosas que ellas estaban haciendo. Obviamente esto lo tendría que abordar en otros temas, que eran profetisas que inspiraban, pero no del espíritu, sino eran inspiradas por su propia, en unas versiones dice, deliraban. Y entonces también vimos que practicaban la hechicería, practicaban la idolatría, eran profanas en lo santo y también practicaban la mentira y practicaban la magia. Y dice que esas actitudes de estas mujeres las llevaban a hacer trampa para el pueblo, atrapaban al pueblo con sus falsas mentiras y sus falsas profecías. Y una de las cosas que hacían era que en lugar de alentar al pueblo, las desalentaban. Y también dice que venían a hacer falsas visiones. A todos desde ya, gracias por estar conectados. A mi tía María Santos Jackson Borror hasta allá Guatemala, que Dios me la bendiga, tía, saludes, bendiciones. A la hermana Ani Velázquez también, bendiciones, pastor, si se escucha bien, gracias. Al hermano Neftalí, amén. La hermana Ana Leiva, a la hermana Yuri Díaz, el hermano Neftalí puso el versículo de Ezequiel 13, 17, gracias hermano. Tu hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo que profetizan de su propio corazón y profetizan contra ellos. En la versión que yo leí, la versión BAT decía, profetizan de su delirio, deliraban. Y también en el 18 puso el hermano Neftalí, que Dios te bendiga también. Así ha dicho Jehová, el Señor, hay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad para cazar las almas, dice, y habéis de cazar el alma de mi pueblo para mantenerlo así en vuestra propia vida. Entonces, note que cuando abordamos lo profético es delicado porque alguien puede ser verdadero y desviarse. Por ejemplo, Balaán llegó a ser un adivino, pero era un profeta de Dios. Pero a través del amor al dinero y al trabajo de las obras, según sus obras, que dice según el libro de Judas, que Balaán iba en pos de la iniquidad del dinero. Y dice que profetizaba, pero ya no era palabra de Dios, sino que se había vuelto un adivino. Otra de las cosas que me llama mucho la atención es que Saúl, siendo un hombre ungido por Dios, por un ministro, por un profeta, también se desvió cuando dejó de oír la voz de Dios, cuando dejó de oír la voz del ministro, cuando dejó de oír la voz por sueños, porque dice que Dios hablaba por medio de profetas, por sueños y por Urim y Tumim, que eso representa el pectoral que llevaba el sumo sacerdote. Entonces eso nos está hablando que Dios nos habla por profetas, Dios puede hablarnos en sueños, pero también Dios nos puede hablar con nuestra cobertura o el pastor que dirige la obra donde estás. También me llamó mucho la atención porque juntamente a Balaán le dicen hechicero, que murió el adivino Balaán. También vemos que de Saúl se dice que fue en búsqueda de oír la voz de Dios, entre comillas, buscando la oscuridad. Fue en pos de una divina de Endor. También nos damos cuenta que en el libro de Mateo aparecen aquellos hombres cuando aparecen y dice que el Señor le tocaban la puerta y ellos decían: Señor, en tu nombre profetizábamos, en tu nombre echábamos fuera demonios, en tu nombre hablábamos en otras lenguas, en tu nombre, etcétera. Y entonces el Señor dice que no los reconoce, que no los conoce porque
ellos habían practicado la iniquidad. Por eso dice que Balaam se volvió un adivino y practicaba la iniquidad, y eso vino a ser un medio de ganancia para él. Es lo que vemos ahora en este momento, como muchos falsos profetas se mueven por el dinero. Cuánto es la ofrenda y así te profetizo. Y entonces nosotros debemos de tener mucho cuidado a la hora de profetizar, porque Dios también juntamente levanta hombres verdaderos no para aplacar, sino para desenmascarar, porque eso fue lo que le dijo a Ezequiel: ve y desenmascáralas. Y entonces nos dimos cuenta que ya una profetisa desviada a la adivinación empieza a cometer estos errores. Ahora, déjenme leer un poco más. El hermano Neftalí dice 13:17. Ahora tú, hijo de hombre, enfréntate a esas mujeres de tu pueblo que profetizan según su propio delirio. Gracias, hermano. Y denúncialas. Delirio y denúncialas. La hermana Gladys Mora, Dios me la bendiga. Saludos a la hermana Ana Leiva. Amén. Que el Señor lo bendiga, profeta. Gracias. Y al hermano Chris Rodríguez también por estar conectados. Entonces, saludos a todos allá en Centroamérica, en México, en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, que son lugares donde nos miran. También aquí en el norte de Sacramento. También hasta allá al Pastor Ochoa. También saludos allá a Oregon y a Fresno, que también nos sintonizan. Y también si nos vamos del otro lado más para acá abajo, a Los Ángeles, el Valle San Fernando, a San Diego, que también nos mandan saludos desde San Diego, Ciudad Juárez, El Paso, Texas, Austin, San Antonio, Houston, y también parte de Miami y parte de Nueva York, que también nos miran desde allá, y saludos también allá a Connecticut. Entonces, en ese orden de ideas, solo hice un medio resumen acerca de lo que estamos abordando, para poder desarrollar el tema acerca de esta función. Entonces, también dice que practicaban la adivinación. Estas 10 cosas encontré yo en las profetisas de Ezequiel 13:17 en adelante. Ahora, sigamos entonces. Cuando veo yo entonces que hubo una manifestación en el Antiguo Testamento de falsas profetisas y de verdaderas profetisas, eso me llama a mí mucho la atención, porque también ocurre en el Nuevo Testamento. Cuando miramos en el Nuevo Testamento, vemos en el libro de los Hechos a las hijas de Felipe. No sé si estoy exactamente en esto, pero dice que eran 7 hijas que profetizaban. Pero no había palabra, en el sentido de que profetizaron, pero no quedó escrita la profecía. Porque esto nos deja ver, hermanos, que cuando alguien aparece usando el don de profecía en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento y no queda grabada la profecía, vemos entonces que es el uso del oficio profético. Pero cuando ya miramos que la palabra quedó escrita, como dice 1 Pedro 1:10, que esta palabra es una luz, es una lámpara, es una antorcha, la palabra profética más segura, que bien hacemos en escuchar, entonces ya nos damos cuenta que es una palabra que Dios permitió que fuera escrita. Y entonces vemos a varios profetizando en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, estas 7 hijas de Felipe profetizaban. Luego vemos también que aparece una profetisa con un espíritu de adivinación que el apóstol Pablo reprende a ese espíritu. Por eso le decía yo, mire en realidad cómo nosotros debemos de empezar a discernir las profecías que se dan, no solamente en nuestra congregación, sino en todos lados, poder entenderlas. Veo en este momento, hermano, cómo las redes sociales se presta para eso. Incluso profetas que se dicen ser profetas, que profetizan a gente famosa, como que dando a entender que si le profetizo a este famoso tal vez se convierte. ¿Quién va a andar convirtiendo a Bad Bunny, hermano? Bueno, solo Dios va, pero en sí quiero que se dé cuenta que a veces cae en el error de querer profetizar algo que tal vez Dios no le habló. Dios le dio la orden al ministerio profético de profetizarle a la iglesia, Efesios 4:11. Y él determinó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros con la función de catartizar, de llegar a la perfección, de llevar al pueblo a la perfección.
Entonces eso quiere decir lo mismo que dice Pablo en 1 Corintios 12 en adelante, que los dones son para el bien, para el beneficio de nuestros hermanos. Por eso dice, si alguno tiene profecía, dice que de 1 a 2 o a 3, y que los demás caen en el sentido de que la profecía bendiga al pueblo. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta entonces que hay un error del uso del ministerio profético o el uso del oficio profético, que sería el don carisma, entonces vemos a muchas personas cometer errores de una magnitud que a veces uno no debería pensar. Dios no nos llamó a nosotros los ministros a profetizarle a presidentes, a profetizarle, a gobernantes, sino nos envió a profetizar, a catartizar al pueblo del Señor. Bueno, pero entonces note que sí, en el Antiguo Testamento se manifiesta las falsas profecías desviándose a la oscuridad, a la adivinación. Ya le dije que este profeta Balaán también fue adivino. También vemos en el Nuevo Testamento que se levantan dos ejemplos de falsas profetisas. Por ejemplo, la que se enfrentó el apóstol Pablo, que llevaba un espíritu de adivinación y reprendió al espíritu de adivinación. Y también la que aparece, mire, ahí atrás, Apocalipsis 2:20, que es la que quiero de alguna manera desarrollar. Se recuerda, la semana pasada abordamos algunos puntos de cómo trabaja esta profetisa en el Nuevo Testamento, y entonces eso nos llama mucho la atención, porque entonces eso se va a mover en el final de los tiempos con más fuerza. Gracias, hermano Neftalí García, por esas aportaciones. Mire lo que dice la Arcas Fernández, Nuevo Testamento, Hechos 21:9, dice, y tenía Felipe 4 hijas solteras, eran 4, perdón. Me pasé por 3, pero tal vez por la fe iba a tener 7. Bueno, eran 4 hijas que tenía Felipe, solteras, que poseían el don de profecía. Qué linda esa versión Arcas Fernández. Mira, ya que Dios te puso en el corazón poner esos versículos, busca donde Pablo reprende a aquella pitonisa que le dice, estos son los hijos del Altísimo, que proclaman la verdad de Dios. Algo así dice el pasaje, y se está refiriendo, y Pablo se da cuenta que era una adivina. Ahora entonces, entremos más adelante. Vemos entonces que entonces en el Antiguo Testamento ejercieron falsas profetisas, pero también hubieron verdaderas profetisas. Vemos entonces también que en el Nuevo Testamento aparecen verdaderas profetisas, las de Felipe y las de 1 Corintios 12, y vemos también que aparecen falsas profetisas. Por ejemplo, la de Hechos, donde habla acerca de la de Pablo, que ya le dije, y esta de Apocalipsis 2:20, pero esta es la que debemos de ponerle un poco más de atención, porque es la que está influenciando a desviar a todas aquellas profetisas verdaderas del uso correcto del don. A todos desde ya saludos a la hermana Jenny Sandoval, Dios me la bendiga, gracias por estar conectados. Quiero comentarles a todos que ya están conectados, decidí empezar una hora antes por motivos de construcción. Estamos construyendo, gracias a Dios, Dios nos está permitiendo el momento de exancharnos un poco más, y por esa razón lo determiné así, poder empezar antes. Mañana también temo decirle que el programa de las mujeres que conduce mi esposa estará siendo cancelado, habrá un repetido, si se puede decir así, para que puedan seguir escuchando los temas pues que están abordando ellas también, y lamentablemente por trabajos no vamos a poder transmitirlo en vivo. Ahora entonces regresemos a esto, porque ya voy cerca del tiempo y ya llevo la mitad del tiempo hablándolo en el resumen que usted ya lo conoce. Saludos a todos entonces desde ya. Apocalipsis 2:20 dice en la versión BJ76, quiere decir, pero tengo contra ti que toleras, oiga, a esa Jezabel, esa mujer que se llama profetisa.
Esa mujer que se llama profetisa, ella misma se llama profetisa. Otras versiones dice, pero tengo algo contra ti, que toleras a tu mujer. Esa es la versión Peshita. La versión Peshita dice, pero tienes ahí a esa mujer, a tu mujer Jezabel, dice la versión Peshita en Apocalipsis 2:20, que se dice ser profetisa. Luis Murillo, Dios te bendiga, pastor, hasta allá, Nueva Jersey creo que es. Gracias por estar ahí. El libro de Hechos 16:16 dice, y aconteció que yendo nosotros al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha, oiga, que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos, adivinando. Esta seguía a Pablo y a nosotros gritando, estos son hombres, son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian un camino de salvación. Mi pregunta para todos los que están conectados, ¿era verdadera la profecía que ella estaba dando? ¿Era una verdad lo que ella decía? Porque sí eran siervos del Altísimo, tal vez no siervos del Altísimo, pero sí eran siervos del Señor y sí anunciaban el camino recto. Ahora, eso me hace a mí la pausa para poder comprender que hay personas que, lo tengo que decir con toda solvencia, es que pueden estar siendo influenciadas por un espíritu de adivinación. Reprendo, pastor. Sí, está bien que reprenda. No lo estoy diciendo por usted, pero lo que quiero es que se dé cuenta que si una mujer no se somete, puede caer en desviarse de la verdad e ir en pos de un error, y puede ser que un espíritu de adivinación esté operando en su vida y hay que reprenderla. No sé si en el versículo que sigue la reprendieron, hermano Murillo. Pastor Luis Murillo, no sé si en el 17 Pablo reprende al espíritu de adivinación. Pero ¿por qué regreso nuevamente con esto? Porque note que el espíritu de adivinación puede operar en un hombre y también en una mujer. Por eso las profecías son dentro de la iglesia. Para eso las estableció y Pablo lo explica en 1 Corintios 12. Las profecías son para la iglesia, el cuerpo de Cristo. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Alguien puede decir amén? Fuera de ahí, sería un desorden. Fuera de ahí, podía abrirse la puerta para que algo esté influenciando a hombres o mujeres a profetizar fuera de los turnos. Con mucha pena lo digo, porque en realidad así es. El hermano Neftalí dice, 16:18, así, vamos a ver, así continuó durante muchos días, por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu. En el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Vamos a ver, que salgas de ella, y en aquel momento el espíritu la dejó. Estaba siendo influenciada y era ganancia. Note que cómo va de la mano la adivinación con ganancias. Balaán fue en pos de la ganancia deshonesta y entonces paró operando en él un espíritu de adivinación. Ahora, eso apúntemelo a mí, porque es que lo estoy viendo y veo cómo, hermano, el hecho de que uno tenga el don de profecía, tiene que tener mucho cuidado de no desviarse. Bueno, yo creo que me entendí con eso. La hermana Jenny Sandoval dice, Saúl murió por haberse rebelado contra el Señor, que en vez de consultar, desobedeció su palabra y buscó el consejo de una adivina. Y por eso el Señor le quitó la vida y entregó el reino a David, hijo de Isaí. Primera de Crónicas 10:13 al 14, nueva versión internacional. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Hermano Cris, que Dios te bendiga. Amén, dice. Pero mire, hermano, por eso le decía yo que no es solo de que ya soy profeta y a las naciones y a ver a quién me encuentro y le jalo el pelo. No, creo que esto es delicado, porque veo yo que hay más falsos profetas que verdaderos. Veo yo que los falsos profetas tienen, entre comillas,
más seguidores que un verdadero. ¿Por qué? Porque un falso profeta te va a endulzar el oído, te va a dar una falsa adivinación, te va a dar una profecía, una mentira, te va a alegrar el corazón. Pero como dice Ezequiel 13:17, son trampas para atar tu alma y que te desvíes de la verdad. Entonces, entremos de lleno en estos 20 minutos que me quedan, perdone. De todas maneras, hay más martes, pero los agarré de sorpresa. Y entonces espero poder abordar un poco más. Mire, como está frito, cae bien un cafecito. Espero que usted en su casa también se lo esté disfrutando. Entonces, Apocalipsis 2:20, aparece entonces la operación comandada por Jezabel, operando en falsas profetisas. Pero tengo contra ti que toleras a Jezabel, esa mujer que se llama ser profetisa, no es ni profetisa. Y mire lo que dice, que tiene enseñanza, que enseña y engaña a mis siervos a que forniquen. Y mire, y que coman carne inmolada a los ídolos. Esa es la función y la operación de Jezabel como profetiza dentro de las iglesias de Apocalipsis. Eso quiere decir entonces que sí hay en este momento una operación de falsas profetisas comandadas por Jezabel. Y entonces lo que va a ocurrir es que Jezabel opera para contraatacar al ministerio profético verdadero. Eso lo vemos cuando se enfrenta con Elías. Y obviamente usted se dio cuenta que el mismo profeta Elías tuvo temor hasta a esta potestad, porque es una potestad. Pero hombres ungidos como rey y profeta Eliseo y Jehú, hermano, enfrentaron a Jezabel y la mataron. Ahí tendríamos que abordar un poco más acerca de la muerte de Jezabel y por qué los perros se la comieron. ¿Y sabe qué significa los perros en la Biblia? Significa aquellos que se prostituyeron. Así se le llama en el Nuevo Testamento a los falsos pastores que se prostituyen, hermano. Bueno, pero como no estamos ofendiendo a nadie, sino estamos predicando este tema tan lindo que para mí me apasiona. Y mire, y sabe que cuando muere Jezabel, los perros se la comen, pero no se comen las manos ni los pies. Y eso nos estaba hablando de una representativa de que el caminar de Jezabel y sus obras iban a quedar hasta el final del tiempo, que es lo que vemos ahora. Entonces, ¿qué es lo que hace este mover en este momento? Es influenciar a las personas a que caminen como ella y que obren como ella. Bueno, entremos entonces. Ella enseña, engaña a los siervos a que coman cosas inmoladas. La vez pasada expliqué un poco acerca de esto, cuando vemos entonces que quiere usurpar un ministerio de enseñanza, quiere poner su propia doctrina. Y la vez pasada hablábamos de que no hay apóstolas en el sentido de que vendrían a ser cabezas si hubieran. Y entonces nos damos cuenta de lo delicado que es ahora. Vemos ahora cómo algunas personas se dicen ser apóstolas y empiezan a poner su propia doctrina sin saber que vienen a representar, como las mujeres de Ezequiel 13:17, que deliran en su propia enseñanza. Igual Jezabel. Jezabel quiere enseñar su propia doctrina y la doctrina de Jezabel es engañar a los siervos a que cometan cosas inmorales, que coman carne sacrificada a los ídolos. Eso quiere decir que se vuelvan idólatras, que coman, que participen de la comida de los ídolos. Por eso Pablo en el libro de Corintios dice que hay algunos que comen de la mesa de los demonios. Entonces habría que explicar eso, habría que explicarlo, pero solo lo estoy poniendo en pausa porque aquí hay muchas cosas que hablar. Entonces, cuando hablamos entonces de esta persona que engaña, Jezabel engaña, la palabra engañar quiere decir planao, del griego 4105, que quiere decir
hacer vagar a la gente. Las falsas profetisas, su objetivo es que la gente se desvíe del evangelio en pos de una profecía. Nosotros no podemos tomar una decisión en nuestra vida por una profecía. Uno toma decisiones porque la Biblia lo conduce, la palabra lo conduce, nuestro ministro nos conduce y también el sentido común nos enseña cómo tomar decisiones. Entonces esta operación de Jezabel engaña, hace que el pueblo se vaya extraviado de la fe, lo descarría del camino, lo seduce hasta el grado que pueda llegar a ser vagar sin un rumbo. También cuando se dice esta mujer engaña, también aparecen dos palabras ahí que quería de alguna manera estudiarlas. Por ejemplo, cuando dice tienes ahí a esa mujer Jezabel, en griego quiere decir tienes ahí a esa Gunes Jezabel. Y esta palabra mujer Gunes quiere decir esposa casada o mujer. Y Jezabel obviamente quiere decir una mujer del lugar de Tiro. Y dice que es usada como sinónimo de una maestra arpía y falsa. Ahorita le voy a explicar. Entonces, cuando me di la tarea de ir a investigar por qué a Jezabel se le dice arpía, porque los últimos dos temas que he estado guardando le he titulado La operación de una arpía, hablando de una profetisa. Pero hoy estoy hablando acerca de la operación de Jezabel, cómo opera arpíamente, haciendo una función de extraviar al pueblo del objetivo. Entonces, la palabra arpía quiere decir, según el diccionario, es una criatura, mitológica que tiene cuerpo de un ave, rapaz y el rostro de una mujer. Es algo mitológico. Y esto me llama a mí mucho la atención porque nos enfrentamos. Por favor, le pido a Dios que nos dé su unción, su gracia, su poder y su fuerza, y que envíe ejércitos a favor nuestro, porque nos enfrentamos ante una potestad que es mitad humana y mitad bestia. Por eso vemos que aquel hombre Nabucodonosor, siendo rey, se convirtió en bestia. ¿Sabe qué quiere decir esto, hermano? Que cuando hay un personaje o una característica de persona que es persona, que es humano, pues, pero sus actitudes son animales, son como una bestia. Por ejemplo, hermano, para poder matar a un niño se necesita que la persona no sea humana, hermano. Vemos, hermano, de casos de cómo mujeres en su desesperación matan a sus propios hijos. Eso tiene que ser alguien, perdóneme la palabra, pero tiene que haber un tipo de animal para poder hacer eso. Si no natural, los animales no matan a sus hijos. Entonces, incluso también la Biblia compara a aquellas mujeres como las avestruces, ¿va? Aquellas mujeres que abandonan a sus hijos después de que los parieron. Les da la Biblia, describe que vienen a ser como las avestruces, ¿va? Las avestruces ponen los huevos y los pisotean después de que los dieron a luz, se puede decir así. Entonces, qué interesante esto. Entonces nos enfrentamos a una mente arpía que tiene rangos de animal y rangos humanos. Por eso es bien importante pedirle al Espíritu Santo que nos dé el discernimiento y el valor para enfrentarnos contra estas cosas, porque si Dios nos dio autoridad, es porque Él nos dio autoridad. Por eso la Biblia describe que Él tiene un ejército de ángeles que va a pelear contra ángeles falsos, ángeles caídos. Pero a nosotros nos dice, a ustedes, les voy a dar autoridad para que reprendan todo espíritu inmundo, todo demonio, toda obra. Entonces nos dieron también armas a nuestro nivel para pelear contra espíritus. Por eso Pablo, como puso el hermano Neftalí en Hechos, Hechos 16, 18, reprende al espíritu de adivinación.
Ahora quiero ver si aquí pusieron otras cosas. La traducción de espíritu de adivinación viene de la palabra griega Apolo Pitius, que significa pitón. Es el espíritu de Pitón entre todas las otras referencias en la posesión demoníaca o liberación. Este es el único espíritu que se nombra en el libro de los Hechos y en la única vez que hay referencia en este espíritu maligno. Que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Bendiciones al hermano Ismael Sandoval, bendiciones profeta, muy buena palabra, gracias. La hermana Sandra Chacón, esperemos que verla pronto, hermana, bendiciones. Neftalí dice en el 2:20, pero tengo contra ti que toleras a Jezabel, que esa mujer que se proclama, ¡ala, qué tremendo está esa! Que se proclama a sí misma, profetiza y enseña, seduce a mis siervos a fornicar y a comer de lo inmolado a los ídolos. ¡Wow! Pero ¿sabes qué, hermano Neftalí? La versión Peshita dice, pero tienes ahí a tu mujer Jezabel. Dice, entonces son otros 20 pesos. Bueno, Ana Rosa Cano, Dios me la bendiga, no sé desde dónde nos saluda. Sería lindo saludarla desde donde nos saluda. La hermana Jenny dice, pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron en ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! No se la comieron todo. Ni los perros les gustó la carne de plano. ¡Qué tremendo eso! Gracias por esa aportación, hermana Jenny. Entonces, entendemos que esto opera. Es una versión que dice tu esposa Jezabel. Sí, tu esposa o tu mujer. Quiero ver. Pero tengo contra ti que toleras a esa Jezabel que se proclama. Sí. Creo que dice tu esposa. Creo que tienes ahí a tu mujer Jezabel o tienes ahí a tu esposa Jezabel. Bueno, entonces, en el lenguaje corriente, también quiere decir una mujer arpía, es una mujer perversa, que actúa con alguna intención maliciosa. Por eso hay profecías que hay que discernirlas cuando se la dicen a uno, porque lleva perversidad, lleva malas intenciones. Eso lo he visto yo en muchas ocasiones, hermano. A veces me profetizan personas y me dicen, hermano, el Señor me dio una palabra para usted, gloria a Dios, pero no sé, como que siento la mala intención cuando lo hacen. Por ejemplo, en muchas situaciones nosotros tenemos que tener un orden a la hora de dar las profecías, aunque yo no le estoy diciendo, yo no le estoy imponiendo que usted lo haga, pero lo estoy enseñando y usted toma su decisión si es lo correcto según la Biblia. Pero a mí me enseñaron que si hay una profecía, uno debe de ir con una persona y con una persona a la par para que hagan dos y puedan discernir la profecía y podérsela dar a alguien. Si es una profecía que lleva nombre. Pero cuando no lleva nombre es una profecía para edificar, consolar y exhortar al pueblo. Y es ahí donde muchos fallan. Ahora, me llama mucho la atención porque todas aquellas personas que se salen del orden de lo profético, entonces tienen el peligro de ser influenciados por un espíritu de adivinación. Ahora, el espíritu de adivinación no es de revelación. Adivinación es que adivino, ¿va? A ver, va. Está llorando, va. Así te dice el Señor, va. Que te dejó tu marido. Y tal vez ni la dejó el marido, va. Está llorando porque se ganó el loto, ¿va, hermano? De la alegría. Pero la otra ya vio que pensó que se había apartado de su marido. O como aquellas personas, ¿va? Que se sienten bien. Es que, hermano, yo le pido a Dios que por favor seamos respetuosos en esto y que discernamos lo que estamos haciendo o cómo nos profetizan. Por ejemplo, hay una mujer que está gordita, ¿va? Pasó unas libritas de más, comió mucho y llega una profetisa y nomás la mira. Ese bebé que viene en tu vientre, el Señor lo preparó y lo formó desde antes de la fundación del mundo. ¿Y quién más va? ¿Quién más ya da los hijos? Pues Dios.
y ya trae un propósito ese bebé y será grande en las naciones. Le empiezan a dar una mala intención a lo que están diciendo y de repente la hermanita sí tiene el valor y desenmascara a aquella profeta. Le dice, disculpe, yo no estoy embarazada, es que comí mucho In-N-Out. Y hermano, no, pero es que yo te estoy viendo en el futuro. Ya se la quieren quitar. No y no. Por eso no podemos caer en eso de que será. No, estás adivinando. Si Dios te va a hablar en el momento y uno sabe cuando el fuego de Dios le cae a uno y tiene que abrir la boca y cuando no la tiene que abrir. Entonces, son cosas que ocurren, ¿va? Por ejemplo, he visto, bueno, no me quiero meter en eso, regreso en esto, porque después tal vez ofendo a alguien. Entonces, el lenguaje corriente de una arpía es una mujer perversa que sus profecías llevan malas intenciones. Bueno, ¿qué dice aquí? Neftalí dice, Apocalipsis 2:20, pero estoy contra ti por cual has permitido, ahí está, que tu esposa, ¿qué versión es, hermano? Has permitido que tu esposa Jezabel, que se dice ser profetisa, enseñe, seduzca a mis siervos, cometa prostituciones y comer cosas sacrificadas al oído. Por eso, mire, hermano, la palabra profética no es muy agradable para las personas, porque los confronta. La palabra profética no le va a gustar a nadie, porque te confronta, te hace ver tu situación, te hace ver en realidad que hay cosas que Dios no lo permite. Entonces, en ese orden de ideas creo que vamos bien. Por ejemplo, tengo, no puede ser 4 minutos y no he empezado otra vez esto, hermano. Déjeme ver aquí algo. Vamos a ver. Bueno, ya no pude ver los mensajes. Entonces, pero aquí los puedo leer también. Entonces, ya para ir terminando, porque me quedan 3 minutos y no entré a la operación de error nuevamente. Bueno, entonces cuando miramos entonces a esta mujer Jezabel, su función es derrocar, desviar y matar a los ministros verdaderos que ejercen como autoridad. Qué terrible esto, hermano. Otro punto que yo veo en ella es que no se somete a la autoridad y que quiere imponer su propia autoridad en la voluntad de las demás. Otro punto que yo miraba es que como se sienta a enseñar, su enseñanza, su doctrina manipula a las autoridades para ponerlas en contra de lo determinado por la iglesia, por los parámetros apostólicos. Y 4, se hace llamar profetisa cuando no lo es. Qué peligroso. Y entonces, en la mayoría de los casos, la figura de autoridad varonil que Dios determinó que fuéramos es para poder ejercer. Pero cuando miramos este espíritu o esta entidad o esta operación de Jezabel, aparece donde hay personas que son como Acab. Eso lo expliqué la vez pasada, que hay personas que se dejan llevar por sus esposas. ¿Por qué? Porque Acab, en lugar de afirmarse y decirle a su esposa, ¿sabes qué, Chabela, que estás haciendo mal las cosas? ¿Cómo voy a matar yo por una viña? Si no me la quiere vender Nabot, está bien, pero ¿cómo va a hacer eso? Y entonces había un poco más de dominio acerca de ella. Porque mire, hermano, Elías no le tuvo miedo a los profetas de Jezabel. Él no le tuvo miedo a los falsos profetas. Al contrario, los enfrentó cara a cara y dice que los degolló. Pero cuando miramos entonces, hermano, que esta mujer se atreve a
amenazarlo, impactó la vida de este hombre en su alma, porque tienen engaño, tienen seducción. Por eso la adivinación lo que hace es tratar de que el alma de la persona, en lugar de que sea libre, la apresan, hermano. Tienen algún tipo de función, y que el Señor reprenda en el nombre de Jesús toda potestad de adivinación. Ahora, cuando ya examinamos un poco, entonces vemos el objetivo, su principal objetivo son los profetas. Reprendo y rechazo por mí y por usted, que son intercedores. Aquellos que están continuamente buscando al Señor, intercediendo y trayendo alimento para que el pueblo abra los ojos. Por eso el ministerio profético hace que los ojos de las personas se abran para poder entender en realidad lo que estamos viviendo. Entonces, muchos ministros han sido víctimas de esta operación jezabélica. ¿Cómo trabaja o cuál es el modo operandi de esta entidad? El modo de operación, miremos algunos puntos. Creo que ya se me fue el tiempo. Y entonces miremos solo un punto, que sería Primera de Reyes 19:2, donde dice: entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, oiga, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Entonces el modo de operación de Jezabel es contra lo profético. Se enfrenta ante ellos, se opone ante ellos y los quiere derrocar. ¿Por qué? Porque ella quiere ser la que vaya adelante. Por eso es bien interesante, hermano, cuando una persona empieza a influenciar mucho en su hogar. Cuando una persona empieza, que tiene el don de profecía, yo a veces lo miro, es bien peligroso esto, cuando una persona tiene el don de profecía y quiere ser mayor que su esposo. Hay que tener cuidado con eso. ¿Por qué razón? Porque hay un límite. Dios deja un límite para que nosotros comprendamos en realidad lo que está pasando. Déjenme, voy a hacer unas cosas aquí, así rapidito. Vamos a ver. Entonces, amenaza. Su operación es amenazar a los ministros. Trata la manera de asustarlos. Determina un tiempo y una hora para su muerte. Mire qué tremendo es esto. Y entonces opera cuando se levanta un verdadero ministerio profético. Eso quiere decir, hermano, que habían más profetas en este momento cuando Jezabel también ordenó que los mataran. Y dice que Abdías, un profeta Abdías, también dice que se llevó a 100 profetas y los escondió en un lugar para que no los mataran. Pero digo yo, si uno de profeta, Dios le da la autoridad, ¿por qué Jezabel no fue en contra de esos 10 a amenazarlos, sino que le tiró al profeta Elías? Porque ¿sabe qué, hermano? Elías va a volver a enfrentarse con esta potestad. Tiene que vencerla. Por eso cuando Dios vio a Elías abrumado en su alma por la actitud de esta manifestación sobre él, el Señor, como yo así lo percibo, no es doctrina, pero veo que el Señor dijo: no, así como está Elías ahorita, esta se lo traga, mejor voy a poner a otro. Entonces le dice: Elías, te voy a mostrar a 2 de los 7,000 que hay atrás, que le van a ir a volar la cabeza a esta vieja. Amén, han de haber dicho. Vamos a ver. Y entonces vamos a ir a borrarle la cabeza. Saludos al hermano Israel Sánchez. No sé si es hermano de Dani Sánchez, hasta allá a Austin, Texas. Y es hasta allá. Saludos, hermano. Bendiciones. Saludos a tu hermano. Entonces, me llama mucho la atención eso, porque entonces no anda buscando
a otros profetas que no se pueden parar ante ella, si se puede decir así. Le anda tirando a las cabezas. Porque usted sabe que hay profetas a las naciones, hay profetas de ministerios y hay profetas de casa. Y entonces ella va en pos de aquel que va adelante, hermano. Que el Señor la reprenda. Y entonces lo que hace en su función es manipular. ¿Cómo manipula? Mire la versión TLA, 1 Reyes 21:7. Su esposa Jezabel, oiga, le dijo, ¿acaso no eres tú el que manda en Israel? Mire cómo tenía el autoestima de su esposo. Mire cómo Jezabel tenía la autoestima de Acab, hermano, por los suelos. Que para que ella lo esté corrigiendo, su esposa Jezabel le dijo, ¿acaso no eres tú el que manda en Israel? ¿Acaso no eres tú el que tiene que llevar los pantalones? Y mire lo que dice, levántate pues, levántate acá, come y alegrate. Yo te voy a dar, dice, mire, yo te voy a conseguir la plantación de Nabot. Usurpó una autoridad. Tenía al hombre bajo sus pies, desanimado, que hasta ella le tuvo que decir, no tenés pantalones para ir allá con Nabot y decirle, o me das esa viña, o Ishkamik, o te... No, fue más político, pero mire lo que ocurre más adelante. Da órdenes. Entonces no solo vemos la forma en la que trata a su marido. Jezabel, mire cómo trata, mire la operación jezabélica, cómo hace. Derroca a su autoridad, a su esposo. Y lo hace verlo mal, hermano. Por eso, hermanas amadas, ustedes tienen un poder en sus labios para darle ánimo a este David que tiene en su casa. Pero y si no, puede llegarlo a minimizar, ¿va? Que en lugar de que lleve el asadón y la piocha para trabajar la tierra como hombre, mejor le pongan un mandil, ¿va? Entonces tiene una función que opera, hermano, de primero dañando la cabeza de ella misma. Porque la Biblia describe que el hombre es la cabeza de su esposa. Y mire entonces más adelante, 21:8. Así que Jezabel escribió una carta de parte de Acab y le puso el sello del rey. Mire hasta qué autoridad tenía Acab y que ella tenía que manipularlo para poder robarle la viña a Nabot. ¿Sabe qué quiere decir esto? Lo que hace Jezabel es que empieza a influenciar a los ministros. Y ya cuando los tiene así mangoneados, les empieza a quitar su viña. Porque ella lo que quiere es ser, entre comillas, la cabeza y empezar para que le llamen apóstola, para que la llamen, qué gran ministerio de la gran... Y que gente se vaya a meter a su cobertura. Hermano, vemos esto que se está moviendo en este momento y no nos podemos dar cuenta, hermano, que no hay apóstolas. Tal vez esto no le va a caer bien a aquellos que tal vez no les gusta que uno hable de esto, pero tenemos que hablar la realidad. Dios no determinó a mujeres a que ejercen un ministerio apostólico. ¿De dónde sacan que María era apóstola? No, ella fue la madre de Jesús, nuestro Señor. Tuvo ese gran privilegio. Y ahora hasta la endiosan. Entonces vemos en este momento cómo el pueblo es confundido y yendo en pos de cosas que no son verdaderas. Por eso Dios instituyó cabezas, autoridades, para poder ejercerlo. Entonces Jezabel escribió una carta de parte de Acab y le puso su sello de rey. Eso quiere decir que en pocas palabras le dijo, dame tu anillo vos y yo voy a sellar. Vos solo sentate y apantallá a ser el rey, pero aquí la que da las órdenes soy yo, le ha de haber dicho, va. Y le escribió la carta, y miren la carta que escribe. Después se la envió a los líderes. Tenía un liderazgo a su cargo. Y los jefes que vivían en la misma ciudad de Nabot. Más adelante, entonces, mire, su objetivo es matar
matar a los ministros, que el Señor reprenda al diablo en el nombre de Jesús. Matar a las autoridades. 21:10 dice, y sobornad a los 2 hombres hijos de Belial, puchiga, que digan contra este falso testimonio. Mire hasta dónde llega. Para llegar a obtener el ministerio de otra persona, esta mujer interviene enviando cartas a líderes, poniendo en mal a Nabot, poniendo en mal la viña, poniendo en mal un ministerio, hermano. Es que esto es tremendo. Y sobornar, si es posible, para derrocar a Nabot, hermano. Yo en este momento pongo a Nabot como un ministro y la viña que era su casa, su heredad. Y esta arpía, hija del diablo, que el Señor la reprenda, su objetivo era robarle el ministerio al otro. No podemos nosotros ver eso, pero mire cómo trabaja, ¿va? Porque como es astuta, es arpía, es mitad animal y mitad hombre, mitad humano, mitad animal, pues, piensa como un animal. Entonces operaba haciendo daño. A tal grado que mandó gente a sobornar con dinero, que eran hijos de Belial, hijos del diablo, igual que ella, para que hablaran en contra del ministerio de Nabot. Qué tremendo esto, hermano. Has blasfemado contra Dios y contra el rey. Después sacarle afuera y apedrearle hasta que muera. ¿Qué había hecho Nabot? Nabot lo que hizo fue defender su ministerio. Pero esta mujer, ¿qué es lo que quería? El ministerio de Nabot, su viña. ¿Y cómo tramó? Tramó en contra de él. Enviando cartas, va. Sí, que ese ministro es X aquí, ese ministro acá, que Nabot es aquí, que Nabot es allá. Si yo ya sabía, yo lo encontré a Nabot haciendo. Hermano, habló falsedad para robarle un ministerio, el ministerio de Nabot. Esta arpía, hija del diablo, que el Señor la reprenda. Y mire, hermano, la gente le creyó, porque como llevaba el sello del rey, entonces sacaron a un hombre inocente y lo apedrearon hasta matarlo. Ay, Dios mío, hermano, cuando una mujer ordena su casa y da las órdenes, hay que tener mucho cuidado, ¿va? Pedirle al Señor que por favor opere ahí para que el otro sea libre, ¿va? Mire esto, da órdenes. Primera de Reyes 21:15. Y enseguida Jezabel llamó a Acab y le dijo, ve y toma el viñedo de Nabot. Como quien dice, lo que vos no pudiste hacer, Nabot, Acab, yo ya lo hice. Vaya pues, nene, vaya a jugar con el ministerio, ¿yo? Ya tiene otro ministerio más a la cuenta, ¿yo? Cuando sintamos, entonces nos van a decir apóstoles, porque ya tenemos mucha gente, mucho ministerio. No se trata de ir robando ni matando a otros inocentemente. Enseguida Jezabel llamó a Acab y le dijo, ve y toma el viñedo, ve y toma el ministerio de Nabot, el que no te quiso vender, porque Nabot ya está muerto. Imagínense, hermano, hasta dónde llegó la astucia de esta mujer, de llegar a matar a un hombre inocente por robarle su ministerio. Esto es bien tremendo, hermano. Por eso nosotros debemos de discernir cuando llegue alguien con lances proféticos. Hay que, hermano, ponerle la lupa y sentar. Sea hombre o sea mujer, tiene que pasar el proceso y los rayos X. ¿Por qué? Porque si no, son gente que llega a dividir las iglesias para poder poner su propio ministerio. ¿Cómo? Hablando mal de la gente que les extendió la mano. Eso es lo que da a entender acá. Mire más adelante, tan pronto como Acab escuchó que Nabot había muerto, se levantó y fue al viñedo para adueñarse de él. Vaya mi muchachito, ya está ahí, vaya, ya el hombre que tenía ya se murió. Así que vaya pues, vaya y juegue ahí con su viña. Y el otro aguambao, hermano. Perdón por la palabra aguambao. Hay algunas cosas acá, vamos a ver.
Neftalí dice, sentad frente a él a 2 hombres hijos del diablo que testifiquen contra él diciendo, tú has maldecido a Dios y al rey. Y lo sacaron afuera y lo lapidaréis hasta que muera. Qué terrible esto. Señor lo reprenda. Amén. Hermana Jenny dice, asignaciones de Jezabel permanece vulnerable, mantener a las mujeres oprimidas, causa disfunción entre las familias, desestima o derroca a las autoridades, evita que los creyentes adoren a Dios, roban el legado de los creyentes y roban la identidad de los creyentes. Correcto. Muy lindo todas esas aportaciones. Gracias porque quedan grabadas ahí y estas enseñanzas quedan grabadas y las personas que van a escucharlo en un futuro van a alimentarse más de eso. Termino con esto. Primera de Reyes 21:17. Entonces Dios le dijo al profeta Elías, ve a Samaria, busca a Acab, el rey de Israel, y él fue, ve a Samaria y busca a Acab, el rey de Israel. Él fue a adueñarse del viñedo de Nabot. Y debes decirle que va a morir. ¡Wow! Pues mató a Nabot y se adueñó de su viñedo. Mira, hermano, lo que se siembra, se cosecha. El que siembra mal, cosecha mal. El que habla mal de alguien, para mal, hermano. Por eso le decía yo que mejor tranquilos. ¿Por qué? Porque todo lo que obre para mal, para perjudicar a un hombre o a una mujer, están atentando contra su dignidad, contra su nombre, contra su reputación. Y mire, si nos vamos a los tribunales, esto es penal y hasta hay cárcel. El problema es que a veces hay gente que como no les pueden decir nada, pero va a llegar un momento donde sí va a haber gente que se ponga los pantalones y a toda esa gente que anda difamando a los ministros y todo eso, vamos a ver si no los van a parar. Pero como Dios es fiel, todo aquel que siembra mal va a cosechar mal. Ulugrum, debes decirle a Acab. Miren, no dice, debes decirle que su mujer Jezabel se va a morir, sino dice, debes decirle a Acab, que lo puse, aquí lo voy a interpretar, que lo puse como cabeza y se dejó llevar por la otra, y ahora la muerte de Nabot te va a pesar a vos, y ahora vos también te vas a morir. ¡Puf! ¡Qué tremendo esto! Y los perros van a lamer su sangre en el mismo lugar en que lamieron la de Nabot. Jala, hermano. Como quien dice, ahí lo mismo que le hicieron a él, lo mismo te van a hacer a vos. Por eso, hermano, cuando alguien se levanta a maldecir a alguien, no se está midiendo sus palabras y no sabe que le va a caer a esa persona. Por eso el Señor dijo que si se levanta hechicero, brujo, lo que sea en contra de los hijos de Dios, a ellos les va a caer su maldición. Y no a nosotros, hermano, porque se metieron con nosotros. Por eso, hermano, toda obra arpía, toda obra de las tinieblas que se levante contra los ministros, contra la iglesia del Señor Jesucristo, contra los hijos de Dios, se las tienen que ver con Dios, hombre. Lo que pasa es que Dios deja pasar las cosas, pero cuando llega el guamazo, te llega a que la persona se dé cuenta que lo mismo que sembró, eso cosechó. Y eso fue lo que le ocurrió a Acab. Ahí donde murió Nabot, apedreado, así como él murió, lamido por los perros, así también él iba a quedar ahí, hermano. Está serio esto y mejor termino, ¿verdad? Primera de Reyes 21:25, ciertamente no hubo nadie como Acab que se vendiera para hacer lo malo ante los ojos del Señor, porque Jezabel, su mujer, lo había convencido. Convence a la gente para que trame contra alguien. Convence a la gente para que, según ella, Dios no los mira.
Según Jezabel, Dios no la vio. Pero mire lo que ocurre con todas estas personas que se levantan a hacer esto, hermano. Entonces, un resumen. Manipula a los demás, Primera de Reyes 21:7. Da órdenes a los demás, la operación jezabélica. Mata a las autoridades. Da órdenes a su marido y convence a su marido de hacer el mal. Mira estas 5 cosas, creo que hay más. No. Termine. Gloria a Dios. Bueno, déjeme terminar acá. Bueno, no sé si hay más preguntas, aportaciones. Si no, oramos. Gracias a todos mis hermanos, me pasé 7 minutos. Pude terminar con la culminación del mensaje. Y entonces, creo que Dios va a darnos el discernimiento, porque vemos el ataque en el final de los tiempos, en Apocalipsis 2:20, que también se va a volver a levantar esta potestad a querer estorbar al ministerio profético. Así que de antemano les doy gracias por haber atendido el llamado tempranito, pero lo atendieron y le doy gracias a Dios por eso. Así que hagamos una oración pidiéndole al Señor que nos guarde y nos proteja y que esta palabra pueda correr como agua, como río, en la boca de las redes sociales, para que aquellas personas que escuchen este mensaje puedan aprender y discernir el mal que enfrenta muchas veces el ministerio falso de los profetas. Así que, Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Apelamos al trono de tu gracia y tu misericordia para el oportuno socorro, para que nos perdones, Señor, a nuestros pecados, nuestros errores, si hemos hecho mal nuestra tarea ministerial o el oficio profético. Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús que nos des esa paz y esa tranquilidad, que a través de tu enseñanza podamos aprender, Señor, a hacer la función a la cual nos has llamado. Así nosotros te damos gracias, te rogamos, Señor, que venga sobre nosotros la unción de tu Espíritu Santo, que le dio el valor a Eliseo y a Jehur para vencer, Señor, a esta potestad, Señor, que se levanta en contra de los ministros. Así nosotros te bendecimos y te damos honra y gloria. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, Dios me los bendiga. Nos vemos la siguiente semana en Crónicas de los Profetas, 5:30 la siguiente semana. Mañana está cancelado el programa de las hermanas Ministrando Nuestra Alma. Si ve ahí un tema repetido, por favor no se moleste, sino que estamos haciendo construcciones. Dios nos ha permitido ensancharnos un poco más y entonces regresaremos pronto la siguiente semana con ayuda de nuestro buen Dios. Así que bendiciones a todos. Si alguno no los saludé, que Dios me lo bendiga y nos vemos la otra semana con ayuda del Señor. Dios me los bendiga.